Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Gracias a la energía que llega a este planeta, hemos visto mucho salir a la superficie. El enfoque de cada uno de ustedes en el mundo de hoy es solo entender, visualizar todo lo malo que está apareciendo. Todo absurdo, todo contradictorio, todo lo que todavía le escandaliza, son estas cosas las que percibes y entiendes como un mundo cada vez peor. Entonces te enseñaré algo. Imagina que el sol central es un gran ángel, un hermoso ángel. No es muy grande, es del tamaño de ti, date cuenta de que estoy creando un ser imaginario. Este ángel entra en sus hogares y por su luz, muy intensa, puntos que en el día a día que ves como penumbra, como oscuridad, están todos iluminados, porque este ángel tiene esta propiedad, llevar la luz donde no está. Así que no importa que sea un lugar que no golpee la luz física, la luz de este ángel llena todos los puntos por los que pasa, incluso la más pequeña grieta de sus paredes, los muebles estarán iluminados, y les aseguro que precisamente porque son lugares oscuros a los que se han acostumbrado a nunca mirar allí, descubrirán mucha suciedad, especialmente la suciedad, las cosas perdidas por el tiempo y que no pensabas en absoluto, los juguetes de tus hijos. Puedes encontrar cualquier cosa en estos lugares, porque ahora están extremadamente iluminados. La luz pasa a través de muebles, paredes, todo lo que está delante. Entonces la mera presencia de este ángel es suficiente para que su casa se ilumine, como si no hubiera paredes, muebles, utensilios, nada, todo estaba limpio, era solo una caja grande. Y lo verías todo. Así que tomemos esta imagen que creé y transformemos este ángel como el sol central. Lo está iluminando. Así que esas suciedades, ya sea por encorvamiento, o por difícil acceso, o porque estaban deliberadamente ocultas, aparecen. Nada más está oculto. Así que tienes la sensación de que tu mundo está empeorando, pero te pregunto, si descubres algo oculto, algo malo que alguien trató de ocultar durante mucho tiempo y sale y muestra toda la verdad, ¿es esto malo? ¿Está esto empeorando su mundo? Para muchos, dirán, no, esto es malo porque es mejor tener la ilusión de que el mundo es perfecto, es decir, no querer ver el error de los demás para que no llegue el momento de ver el suyo propio. Así que lo que sucede hoy es que nada más está oculto, y aquellos que cuidan el equilibrio de su planeta, aunque sea por formas torcidas, están siendo capaces de ver mucho que nunca han visto, y son capaces de actuar de manera eficiente y efectiva. Esto está sucediendo en todo el planeta. No hay nada más que ocultar. El gran problema es que hay mucha suciedad. Es como si fueras un grupo de personas limpiando las calles y todos los días estás limpiando algo de esa montaña de basura que está saliendo de la nada. No puedes limpiarlo de inmediato. Y para cada cosa que se descubre, tiene que tener un destino, tienen que tener una acción. Y muchos todavía necesitan ser creados para que puedan tratar ese problema que apareció. Así que no, tu mundo no está empeorando. Tu mundo se está limpiando. Usted es consciente de todos los hechos, estás conociendo a personas que supuestamente pensabas que eran perfectas, que hoy te das cuenta de que tenías mucha basura almacenada debajo de la alfombra. Y a medida que estas montañas de tierra están siendo limpiadas, esas verdades, esas peores verdades, casi están apareciendo. Puedo decirte que muchos están muy preocupados porque estás viendo que las cosas salen rápidamente y no puedes ocultar nada de lo que has hecho durante tanto tiempo. Entonces llega el momento de la limpieza final, esa limpieza donde surgirán las grandes verdades. No son verdades de personas, son verdades de grupos, de líderes, en todos los sentidos. Cuando hablamos de grandes verdades, ¿qué queremos decir? Primero, la historia de su planeta, la historia que nunca fue contada, arrojando por tierra las creencias creadas por sus religiones. Este será el primero en ser derribado.
La gran verdad sobre cada ser de luz será contada, y de ahí el resto es consecuencia de las acciones de todos estos mismos líderes que manipularon a los habitantes de este planeta. Así que en este momento no sirve de nada tener miedo, no sirve de nada impacientarse, no sirve de nada tener miedo de lo que viene. Ahora es el momento de confiar en cada ser de luz con el que sintonizan, no tiene que ser en absoluto. No queremos hegemonía, queremos que te sientas seguro teniendo solo un ser a tu alrededor, y que confíes en que Él hará cualquier cosa por ti para protegerte. Eso es lo que pedimos. No es mucho pedir. Y puedo decirlo de otra manera, eso es lo que ofrecemos, apoyo y protección para usted. Así que no te preguntes, ¿qué oiré, qué veré? Porque cada pensamiento que tienes creando algo, en este punto también reverbera. Se ha dicho aquí, si quieres imaginar el gran momento de las verdades, imagina a la gente aplaudiendo, imagina a la gente tranquila, imagina a la gente sufriendo pero con calma, con amor en los corazones, sin rebelión, sin odio. Esto necesita reverberar, no nada más. No tiene sentido que emanes miedo por un momento que va a suceder. Si emanas miedo, no confías en nosotros. Así que aún no has hecho la alianza con un ser de luz, porque si lo hubieras hecho no tendrías miedo, porque confiarías en que este ser estaría a tu lado, allí, acogiendo tu súplica, dándote un gran abrazo de amor, escuchando tus preguntas y especialmente equilibrando todo tu ser. Emanar miedo es lo peor que puedes hacer en este momento, porque aquellos que emanan miedo bajan sus vibraciones y se unen a la gran masa que no sabe nada, o finge no saber. Los que confían, los que tienen fe, solo esperan, espera el gran momento de las revelaciones. ¿Cómo va a ser? Independientemente de... No importa cómo sea. Lo que importa es que cada habitante de este planeta lo sabrá todo, incluso si hay uno dentro de una cueva oculta, aislada del mundo, él lo sabrá todo. Así que el momento ahora, mis hermanos, el momento es confiar, es hacer esa lista de protecciones y simplemente confiar. Esta es la gran palabra, confianza. Los que confían no temen nada, los que no confían tienen miedo, entonces aprende a confiar. Pero no es solo decir, confío en ti, no es así como funciona. Tienes que demostrar eso, que tu confianza es total, y pase lo que pase no te preocupa. Porque sabes que lo que sucederá será lo mejor para tu alma, y en este momento el enfoque son tus almas, no tú. Sus almas necesitan ser limpiadas. Sus almas necesitan tener la vibración necesaria para la quinta dimensión, porque ellos son los que llevan la vibración, no su cuerpo. Tu mente y tu alma son una. Tu alma te intuye y obtienes intuición. Piensas y tu alma capta tu pensamiento. Tú eres uno, así que necesitamos tratar sus almas, porque ellos son los que llevan la vibración de eones de tiempo, de dolor, sufrimiento, magia, maldad, violencia, todo. El momento ahora es mirar hacia el cielo, decir adiós a uno de nosotros que está en sus cielos, y confiar en que estamos allí y ver a cada uno de ustedes que nos llama. Créanme, ya vemos. Porque lo que nos une a cada uno de ustedes es la conexión de amor que sienten. Entonces, si nos respetas y nos amas, la conexión con nosotros se crea inmediatamente, y llegamos a verla individualmente. Sabemos, en la superficie del planeta, con quién podemos entrar en contacto, y lo haremos. Tampoco quieren saber cómo ni cuándo, solo seremos una visita que llegará por sorpresa. Así que como dices, mantén la casa ordenada, maloliente, preparada para nuestra visita, pero te digo que esta casa no es tu hogar físico, es tu corazón. Mantén tu corazón abierto, amoroso, limpio, y seguramente lo alcanzaremos, y sí, nos uniremos en un pensamiento, en un momento, en una energía, y no necesitarás vernos, será suficiente que nos sientas y escuches nuestras palabras en tu mente. Pero ten la seguridad de que sentirás nuestro abrazo y estaremos juntos en una gran fusión de energía y amor. Es hora de confiar en mis hermanos.
No tuts en un minuto. Confía en tus guardianes, confía en tus maestros. Actúa con naturalidad, sin ansiedad, sin desesperación, porque cuando llegue el momento estarás equilibrado y preparado, y pasarás por todo con la certeza de que nos tendrás allí, pegados a ti, secándote las lágrimas, dándote palabras de apoyo y sobre todo diciendo, estamos aquí y te amamos incondicionalmente. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.